consuelo a los que necesitamos consuelo, trayendo aliento a los que necesitamos aliento, Señor amado. Ayúdanos, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, Padre amado, que tu Espíritu Santo ministre y trate de nuestras vidas, Señor amado. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá. Y bonita alabanza que escuchábamos, que quisiéramos pasar todo el tiempo en la presencia del Señor, escuchando su voz. Amén. Así que precisamente venimos a que Él nos escuche, porque somos los verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Si bien es cierto, hermano, los instrumentos nos ayudan a animarnos, a que la acústica llegue a nuestros oídos y cause también una emoción, un gozo, una alegría, pero Dios escucha en nuestros espíritus. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que ser en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, al que es espíritu. Es por eso que nosotros cuando predicamos el Evangelio, aquellas personas que no conocen a nuestro Dios, ellos lo adoran a su manera, pero tienen un espíritu muerto. Y eso fue lo que pasó en el huerto Beledén. Bueno, amados hermanos, estamos viendo una serie, La Iglesia y la Verdad, columna y baluarte de la verdad, la Iglesia, donde encontramos esa escritura en Primera de Timoteo, capítulo número 3, del verso 14 al 16, y precisamente el verso 15 es que nos habla acerca de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Siempre Dios nos sorprende, hermano. Hoy pues vamos a ver un tema importante para nuestras vidas, hermanos. El verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento. Usted sabe que esta palabra se asocia al fuego. Avivar el fuego, la llama. Y siempre se hace alusión a nosotros como que pertenecemos a una especie de estufa o fogón donde la leña está prendida y somos como carbones encendidos. Y siempre hacen como esa alusión que uno no puede salirse de ese fuego por allá porque se va apagando. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Y que tenemos que estar ligados a Él. Y eso se lo decía el Señor pues al pueblo de Israel, que muchas veces pretendían buscar la salvación por otros medios y no por Él. Sin mí nada podéis hacer. La verdad y la presencia de Dios en la iglesia. Así que el verdadero avivamiento, amados hermanos, frente al sensacionalismo religioso, nosotros tenemos que tener cuidado. El hecho de que una persona esté calladita aquí, no grite, no salte, eso no quiere decir que pudiera estar más avivado que nosotros. Pudiera decir eso, hermano. Entonces, yo muchas veces, hermano, predico, salto, hablo, porque yo soy de una parte de la región de Venezuela donde tenemos ese tipo de personalidad. Soy oriental, pues. Allá, muchachos, pues, gritamos en el medio del mar, pero no todo el mundo es como yo. Aquí pudiera estar uno como mi hermano Marcelino, que predica calladito y a veces se le salen las lágrimas y la presencia del Señor penetra. Yo, fíjense que yo tengo ese tipo de carácter, pero tiendo más a escuchar las personas que hablan más, como que más... Hay personas que me dicen a mi hermano Wilmer, ¿por qué tú no predicas así en vivo cuando pasas esos devocionales en la mañana? Que como que penetran en la mente, me llegan, como que tu voz me cautiva. Pero yo digo, pero es que en presencia pública a mí me cuesta. No es lo mismo que yo me levante de la cama, ya... Bueno, acá no hay grillo, como en Venezuela que te escuchan los grillos. No escucho nada, estoy calmado, apenas me levanto, leo la palabra, oro, medito y hablo con aquella quietud que a veces pues me cuesta, hermano, como persona en presencial. Así que a lo largo de la historia del cristianismo,
el concepto del avivamiento ha sido interpretado de distintas maneras, hermano. O sea, ha habido una especie de óptica en cada denominación, y en cada evento que se hace dentro de las iglesias hay un concepto diferente. En muchos contextos contemporáneos, el término se ha asociado principalmente con manifestaciones emocionales intensas, experiencias místicas o fenómenos físicos que se producen con un entusiasmo religioso. Bajo esta perspectiva, el avivamiento se mide por la intensidad de la emoción colectiva, por la reacción del cuerpo o por la aparición de experiencias extraordinarias. Yo vi un fuego, un rayo que pasó por allá. Pero hermano, nosotros no podemos desconectar la presencia del Señor de nuestras emociones. Porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, eso causa un impacto, una emoción. No puede ser lo contrario. No puede ser lo contrario. Que la presencia de Dios es lo que causa en nosotros el gozo, el avivamiento. No la atmósfera, o el evento, o el predicador. Sino, hermano, la presencia del Señor por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos las Escrituras, las examinamos cuidadosamente, el verdadero avivamiento no se define por sustancias o características que nosotros tenemos a nuestro alrededor. El testimonio bíblico revela que el avivamiento no es principalmente una explosión emocional, sino un despertar espiritual producido por la confrontación del corazón humano con la verdad. Fíjense que nosotros tenemos, y lo vamos a leer en Esdras, un avivamiento generalizado. Y también tenemos en el Nuevo Testamento un llamado a un avivamiento personal. Pero también tenemos en Isaías, en el capítulo número 6, un hombre que salió avivado delante de la presencia del Señor. Quizás él pensaba que vivía en una euforia, en un avivamiento, pero cuando Dios se le manifestó, él no se catalogó como un hombre avivado en fuego, sino como un muerto. Eso nos recuerda, hermano, la iglesia en el Apocalipsis, ¿recuerdan? Que estaba viva, que estaba en el fuego, y Jesucristo, no, tú lo que estás es muerta. ¡Wow! Entonces fíjese que las características y rasgos personales no nos definen como espirituales. No hay niveles de espiritualidad. El Señor dice en su palabra que no da el Espíritu Santo por medida. A todos nos ha dado una sola medida. Eso es importante, hermano, porque no puede llegar aquí un predicador que nos va a avivar a nosotros, como que tuviera un nivel espiritual o una revelación, una unción fresca, nueva, poderosa. Todos tenemos la misma unción. Lo dice Primera de Juan, capítulo número 2, verso 16 al 20. Hijito, la unción del Santo está en vosotros. Entonces el verdadero avivamiento ocurre cuando la palabra de Dios vuelve a ocupar el lugar central en la vida del pueblo. Cuando el pecado es reconocido, fíjese, cuando el pecado es reconocido. Porque la gente quiere que lo aviven, pero que no le hablen de pecado. Que no le hablen de su pecado, de su maldad. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, se nos revela el pecado, la maldad que tenemos en el corazón, en la mente. Y lo primero que hacemos es, como dijo Isaías, perdóname, Señor. Pidió perdón, porque Dios es santo y nosotros estamos en este cuerpo, hermano. Entonces el verdadero avivamiento ocurre cuando la palabra de Dios vuelve a ocupar el lugar central en la vida del pueblo, cuando el pecado es reconocido, cuando el orgullo humano es quebrantado y cuando el corazón se somete nuevamente a la soberanía divina. Someterse a Dios. Someteos pues a Dios. Humillaos delante de su presencia y Él os exaltará. No se trata de provocar sensaciones espirituales, sino de una restauración, de una relación Dios y hombre, hombre y Dios. De modo que así es revelada la verdad en nuestra vida, hermano. No se trata nada más de que muchos conceptos bonitos. Yo tampoco voy a venir aquí, hermano, fuera de un bosquejo a traer un mensaje despectivo y a descalificar a muchas personas que yo sé, hermano, que a veces entran en una euforia y una emoción que terminan tirando todas las bancas al suelo.
Y entonces ahí dicen que está la presencia de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios, y lo que se están es revolcando en el suelo. ¿Cómo mira Dios eso de allá arriba? Entonces, hermano, el que no hace eso entonces está apagado. Abre tu boca, que si no que eres un muerto. Y muchas veces es una falta de respeto. Fíjense que las iglesias que estaban calladitas en el Apocalipsis eran las que estaban vivas. Y las que tenían la euforia de que estaban vivos, estaban muertos. Entonces, hermano, no lo dejemos llevar por las apariencias. Eso fue una de las cosas que Jesucristo dijo, que Él no se dejaba llevar por las apariencias, que Él tenía los ojos como llamas de fuego y veía todo. No era necesario que nadie le dijera qué es lo que el hombre tenía en su corazón. El problema de muchos movimientos religiosos contemporáneos es la búsqueda del sentir, porque esa es una palabra, el sentir. No, ese hermano no me hace sentir, yo no siento nada. En esa iglesia no se siente nada. Pues hermano, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Si en esta iglesia no hay amor, en ti tampoco hay amor, porque tú eres parte de la iglesia. Amén, hermano. Eso es así. Eso es así, hermano. Si tú estás hablando mal de la iglesia, tú estás hablando mal de ti mismo. Ese es como el matrimonio que dice que somos una sola carne. Y nadie dice que trató mal a su carne, sino que la cuida. Entonces en eso tenemos que tener cuidado. Cuando la Escritura enseña que el propósito central es conocer a Dios. Jeremías capítulo número 9, recuerda que aquí tuvimos una serie en ese capítulo, donde el pastor trajo una palabra que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza, sino en conocerme y entenderme, que yo hago justicia, misericordia y juicio a todo aquel que llega a mi presencia. Eso es, hermano, no es buscar sentir, sino conocer a Dios. Y lo vamos a conocer es por medio de su palabra. Y el conocimiento es que va a producir ese sentir de gozo, de alegría en nuestras vidas. Como le estoy diciendo, no podemos desconectar nuestro sentimiento de la presencia del Señor, pero no es el sentir que nos va a llevar al conocimiento. Como mucha gente está buscando sentir, pero no sabe nada de la palabra. Y allá afuera no vive la palabra. O allá afuera, hermano, cuando va al mercado, cuando va al trabajo, vive revolcándose. Vive tirándose en el suelo. O temblando. No, hermano, el evangelio no se vive temblando. El evangelio se vive con sabiduría y guiado por el Espíritu, por la palabra del Señor. Así es, hermano. El conocimiento verdadero de Dios no se fundamenta en la experiencia pasajera, porque también eso se queda aquí, en el culto, pero entonces en el trabajo o en la casa, cuando llega del culto, esa euforia, y si tiene una pareja mundana, me sirve la comida, tómatela tú mismo, hijo del diablo. Pero allá está eufórica, con el fuego, con la alabanza. Entonces, hermano, en eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Entonces el conocimiento verdadero de Dios no se fundamenta en experiencias pasajeras, sino en la revelación de su carácter y su voluntad. Jeremías lo dice bien claro, lo habíamos leído. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas, dice, si hubiere de alabarse en esto, hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En este contexto se revela el fundamento espiritual del verdadero avivamiento, cuando el pueblo vuelve a entender y a conocer a su Señor. Acuérdense lo que dice Isaías en el capítulo número 1, este pueblo no me conoce. Pero usted podría decir, verdaderamente el pueblo judío no conocía al Señor. ¿De qué conocimiento está hablando el Señor también? Porque también a veces, hermano, hay una actitud de hipocresía en nosotros, que conocemos a Dios y lo queremos tratar, como decía en este momento que escuchamos la reflexión de lo que hablaba nuestro hermano Brian, queremos tratar a Dios como el compadre o el vecino o el amigo. Y eso es lo que pasaba. Cuando el pueblo vuelve a entender y a conocer al Señor, entonces ocurre la restauración espiritual. Y primeramente, hermano, viene el reconocimiento del pecado y la maldad y la hipocresía que muchas veces tenemos delante de nuestro Dios. El avivamiento bíblico no es el resultado de técnicas religiosas
ni de atmósferas emocionales, ni cuidadosamente construidas, sino del encuentro entre la verdad de Dios y el corazón humano. Y eso es lo que el Señor le dice a través de Jeremías al pueblo. Usted tiene un corazón torcido, duro. Y dice el capítulo número 23 que la palabra del Señor viene como martillo que golpea la roca, haciendo alusión a ese corazón de piedra, que en el capítulo número 36 de Ezequiel dice que va a ser convertido en un corazón de carne. A lo largo de la Escritura se observan dos dimensiones del avivamiento. El avivamiento colectivo, cuando Dios despierta a toda la comunidad o una nación por medio de su palabra. El avivamiento personal, cuando el Señor renueva un corazón a un creyente para restaurarlo en su fe, en su llamado a la obediencia, que es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Uno de los ejemplos más claros del avivamiento colectivo encontramos en Esdras y Nehemías. ¿Recuerdan cuando la restauración de la ciudad y el templo, ellos estaban cautivos y Dios a través de Ciro les da un decreto para que ellos vayan a restaurar allá la nación y el templo? Dice, el avivamiento colectivo en los días de Esdras. Esdras era, hermano, un escriba. Y que Dios lo toma con Zorobabel, con Nehemías, para que ellos restauren después, hermano, el templo que estaba destruido y la ciudad. El avivamiento ocurrido en los tiempos de Esdras constituye uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura que significa una buena restauración genuina espiritual. Fíjese, un avivamiento en tiempos de crisis, porque nosotros pudiéramos estar avivados porque tenemos una buena situación económica. ¿Cuántos hermanos se pueden poner un poco tristes y desmotivados cuando escuchan unas políticas económicas de parte del gobierno que no nos va a favorecer? Y decimos, wow, y nos podemos entristecer. Eso no sucedió a nosotros allá en Venezuela. Y de allí más que todo fue que vino un avivamiento, porque la persona buscó entonces la presencia del Señor, porque ya no tenía la comida en la boca de papá y de mamá. Y yo recuerdo, hermano, en los años antes de la crisis, que nosotros somos mal vistos muchas veces en muchos países, que dicen que el Estado a nosotros nos regalaba todo, porque teníamos petróleo. Y en ciertas partes, hermano, en ciertas partes, usted iba a Venezuela y todavía el agua se bota en las calles. Yo cuando iba para mi trabajo, meses y meses el agua botándose, cosas que no se veían por estos países. Lavando el vehículo afuera, el aire todo el día prendido. Y usted iba para España, la gente no tenía aire. Yo iba a Colombia para prender el aire, pensaban para prenderlo. Y yo decía en la casa 24 horas prendía, no le paraba. Me iba para que mi familia ese aire prendido. Pero hermano, cuando Dios aprieta las tuercas, dice el libro de Oseas que nos lleva al desierto, entonces vamos a los pies del Señor. Y eso pasa muchas veces, hermano. Pasa muchas veces. Y lo dice el proverbio, Señor, no me dé mucho para que yo no me olvide de ti, pero tampoco me dé poco para que yo no reniegue de ti. Pero muchas personas en la abundancia, todo lo contrario, terminan renegando y olvidándose. Luego, cuando yo salí de Venezuela, veía todas las iglesias llenas de los venezolanos, pero allá no querían buscar a Dios. Yo pasaba por la plaza donde yo vivía y la gente sentaba en la plaza después que yo salía del culto. ¿Por qué no fuiste para la iglesia? No, tengo flojera, o me fui para la playa, o no quiero ir. Pero entonces cuando Dios apretó las tuercas, todo el mundo quería ir para la iglesia. Entonces, hermano, hay muchas formas de que Dios avive nuestra mente, nuestro corazón. La raíz del problema no era política ni social, sino espiritual. El pueblo había perdido el contacto con la palabra de Dios. Cuando Nehemías, hermano, empieza a leer la palabra, y Esdras dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esto es Nehemías 8:3. Haciendo alusión a que el escriba estaba leyendo la palabra. Desde el alba hasta el mediodía. Fíjese, desde la mañana hasta el mediodía. Y yo sé que a veces, hermano, nosotros estamos acostumbrados ya a un reloj. Pero también el apóstol Pablo dio un mensaje hasta el amanecer, que hasta uno se quedó dormido y se cayó. ¿Recuerdan? Yo creo que se llamaba Eutico. Recientemente pasamos la serie del libro de los Hechos. El que la escuchó está familiarizado cercamente con ese
acontecimiento. Dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, solamente con leer la palabra. No había ningún titiritero, no había luces, no había nada de eso. No había un mensaje eufórico, sino que la palabra de Dios fue la que penetró en el corazón, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra en la mente y en el corazón. Así que en medio de la aflicción, Dios aviva tu corazón. Dios aviva el corazón. Esta gente, hermano, estaban afligidos, estaban en el exilio, estaban en otra nación, eran tratados mal, y aún así Dios los avivó. Entonces, este pasaje muestra que el avivamiento no comenzó con una manifestación emocional, sino con la exposición prolongada de la palabra de Dios. Desde el alba hasta el mediodía, el pueblo escuchó la lectura de la ley, mostrando un profundo respeto y atención hacia la voz de Dios. Respeto, hermano, hacia la voz del Señor, hermano. Y la palabra del Señor lo dice, que si nosotros tratábamos bien con reverencia a nuestros padres aquí en la tierra, ¿cuánto más vamos a reverenciar a nuestro Padre que está en el cielo, hermano? Tener reverencia hacia el Señor. Yo pienso, hermano, que Dios no solamente es bueno, es demasiado bueno. Y muchas veces, porque nosotros vemos a Dios muy bueno, nosotros, hermano, queremos pasarnos de falta de respeto. Y después, cuando tenemos problemas, queremos decir, ¿por qué será que me está pasando esto? El resultado inmediato no fue un ambiente de euforia religiosa, sino de convicción de pecado. Es lo primero. Es lo primero. Y a muchas personas se les salieron las lágrimas porque se habían olvidado de Dios y estaban haciendo lo que le daba la gana. Cada cual se apartó por su camino. Lo dice Isaías. Un quebrantamiento espiritual, hermano, en nuestras vidas. Un quebrantamiento espiritual. Y fíjese lo que dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, la palabra de Dios. Nehemías 8:9. El encuentro con la verdad produjo arrepentimiento. El pueblo comprendió cuán lejos había estado de la voluntad de Dios. Acuérdense que pasaron años y hasta ellos se habituaron al lenguaje y fueron amoldados al lenguaje donde ellos estaban en Babilonia. Y es por eso que después sale la Septuaginta, más adelante, porque los judíos quedaron en el exilio y muchos no se fueron para su patria y muchos añoraban y querían leer la lectura, pero ya no entendían el hebreo. Y entonces en el 264 antes de Cristo, Filomeo, creo que era Solopator, amor al padre, como que era el nombre, pagó a 70 rabinos para que hicieran hoy día lo que nosotros tenemos, la Septuaginta, que es el libro de los 70, que es el Antiguo Testamento en griego, para que ellos pudieran escuchar la palabra y avivarse a través de la palabra. El despertar espiritual ocurrió en Jerusalén, no generó un desorden ni confusión, al contrario, produjo una reforma profunda en la vida del pueblo, restauración del pacto, organización espiritual y retorno a la obediencia. Fíjense las características que arrojó este evento en su mente y en su corazón. No generó un desorden ni confusión, que es lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corintio. Todo el mundo hablando en lengua y tirándose en el suelo. Un error y una confusión. Sino todo lo contrario, produjo una reforma profunda en la vida del pueblo. Restauración del pacto. Porque al arrepentirse, reconocer que no estaban guardando el pacto y que estaban violando la palabra del Señor, se arrepintieron. Y entonces entraron en pacto otra vez con Dios. Reorganización espiritual. Se organizaron para ver cómo iban a hacer los trabajos ya llenos de la presencia del Señor. Y retorno a la obediencia. Obedecer a Dios, hermano. Reverenciar al Señor. Por esta razón, un supuesto avivamiento que produce transformación en el carácter no puede ser un avivamiento que te tire en el suelo, sino que es un supuesto avivamiento. Porque no trae, hermano, unión, ni trae orden,
sino desorden. Entonces, hermano, como le estoy diciendo, nosotros no vamos a desligar nuestras emociones de la presencia del Señor. Yo la otra vez pasé acá un mensaje, la unción y la emoción son dos cosas diferentes, y es que la unción es la que te lleva a la emoción. No puede ser todo lo contrario, que porque traigamos un predicador que viene a motivar, un motivador, entonces te va a traer una unción. No, todo lo contrario. La palabra de Dios, el mensaje del Señor, el arrepentimiento y el reconocimiento es lo que va a traer el avivamiento y nos va a emocionar. Porque es una emoción que viene del Espíritu, porque es una emoción que te hace ver y entender en tu corazón que tú has restablecido y tienes una comunión con el Padre. Me comunico con el Padre, puedo hablar con Él. Él me perdona, hermano. Yo creo que la emoción más poderosa que siente cada ser humano que ha conocido al Señor es la capacidad de sentirse acogido y perdonado en el seno del Padre. Usted se imagina cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. No le dijo: Pedro, tú me negaste, provoca andar contigo. Y después Pedro, hermano, en el capítulo número 2, tuvo que traerle un mensaje de arrepentimiento a aquellas personas que no creían en el Mesías, y siendo de la nación de Israel. Y aquella gente, cuando escucharon la palabra, no le dijeron a Pedro: provoca que tú negaste a Cristo, ahora me estás predicando. No, se arrepintieron y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Vamos a negar a Cristo? No, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentido. Le dio el mensaje que el Espíritu Santo le dio a él. Dice: y lloró Pedro amargamente y se arrepintió. Entonces, lo que le hizo sentir el Espíritu Santo a él se lo traspasó a ese grupo de personas. Arrepentíos y convertíos, y se borrarán vuestros pecados. Ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento de Edra trajo orden al caos espiritual. No creó un nuevo caos religioso, como lo vemos hoy en día, hermano. Esto no es para traer un mensaje despectivo, sino reflexivo en la verdad. Hermano, la verdad duele muchas veces. Pero aunque la inyección, hermano, cuando nosotros veamos al doctor con la aguja duela, pero esa es la medicina. Esa es la medicina, hermano. La medicina que aviva, cura nuestras vidas, hermano. La palabra del Señor. La verdadera presencia de Dios no se mide por lo sensorial, no se mide por lo que siento. Uno de los errores más comunes dentro de ciertos ambientes religiosos es identificar la presencia del Señor únicamente con manifestaciones físicas, sensaciones emocionales. Se piensa que la intensidad de la experiencia espiritual determina la cercanía con el Señor, y eso no es así. No todos, hermanos, somos bulleros, como yo le dije. No todos saltamos y estamos eufóricos. No, hermano. No todos somos así. Y eso no quiere decir, hermano, entonces, mire, usted ve que hay los diferentes apóstoles y no todos tenían esa misma cualidad. El Señor a todos los amó por igual y a todos los usó. Entonces, hermano, no podemos medir la espiritualidad por la reacción humana. Sin embargo, la Escritura enseña que la presencia de Dios es ante todo una realidad espiritual que transforma la vida del creyente, no una experiencia sensorial momentánea. Es un carácter que viene a nuestras vidas para vivir en santidad y glorificar el nombre del Señor con nuestras acciones, con nuestra vida. El Señor Jesucristo enseñó que la plenitud del Espíritu no se mide en grados sensoriales. Dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahí está. No puede haber un predicador que tenga más unción, un pastor, un mensajero, no, hermano. Dios no da el Espíritu por medida. Esto significa que el Espíritu Santo no se distribuye según la sensación o las emociones del creyente.
La obra del Espíritu se manifiesta principalmente en la transformación del carácter, la iluminación de la mente y la obediencia a la verdad. Amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Y eso no podía vivirlo nadie hasta que vino Jesucristo y transformó el espíritu y el alma y nos dio un espíritu nuevo. Es decir, que la ley nadie en el Antiguo Testamento la pudo cumplir. Nadie. Porque esa ley solamente la cumplía y la cumple nada más que la nueva criatura. O sea, vivieron experiencias pasajeras, porque lo dice la Biblia, que el espíritu llegaba pero también se iba. Y iban al seno de Abraham. Pero cuando vino Jesucristo nos dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que andéis en mis estatutos. Para que andéis, o sea, era futuro. Entonces, esa problemática, esa dificultad, esa incapacidad que teníamos nosotros, un corazón de piedra, nos los quitó el Espíritu Santo y nos dio un corazón nuevo. El crecimiento espiritual tampoco depende de las experiencias extraordinarias, sino del alineamiento constante con la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual ocurre por medio de la verdad revelada. La sabiduría espiritual es el resultado de una mente renovada por la palabra y guiada por el Espíritu. Por esta razón, el nivel espiritual de una persona no se mide por visiones, éxtasis o experiencias sobrenaturales, sino por la madurez de su carácter y fidelidad en Cristo. Entonces, ¿cómo se mide, hermano? Si yo voy a decir verdaderamente, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 6, vosotros que sois espirituales, tratadle al hermano con mansedumbre. No es que yo voy a decir, mira, tú estás en adulterio de aquí, como que yo fuera el más espiritual y sacándole los trapos al sol al hermano. Sino por la madurez de su carácter y su fidelidad a Cristo. De nada vale, hermano, que se ande revolcando por aquí, hablando en lengua por allí y por acá y después sea un grosero allá afuera. Pida prestado y no paga. Sí, hermano, yo el otro día llevaba a mis hijos a la iglesia, los iba a buscar, donde se congregaban allá, con la mamá, y después salió un hermano y me decía, el Señor tiene una palabra para ti, el Señor tiene una palabra para ti. Y resulta que él le debía a todo el mundo, y el Señor no tenía una palabra para él, pidiendo prestado a todo el mundo y no pagaba. Hermano, seamos sabios. Seamos sabios, hermano. Porque lo que uno predica tiene que vivirlo, hermano. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que si yo tengo en mente que yo debo algo, tengo que buscar pagarlo. Y si no lo he pagado, le pido perdón al Señor. Nosotros somos carta leída y tenemos que hablar. Hermano, muchos de nosotros salimos de Venezuela con deuda en los bancos, no pagamos. Es una realidad. Y yo lo dije en un mensaje. Muchos agarraron las maletas, pidieron crédito, rompieron todas las tarjetas de crédito hasta el límite y agarraron el primer vuelo que vieron. Así es. Y después cuando vino la inflación, lo que usted pidió costaba era un pollo. Un pollo, hermano. Que mi casa quedó costando un pollo. 5.000 bolívares lo que yo debía, que eran 5 millones antes. Cuando quitaron los ceros quedó valiendo 5.000 bolívares un pollo. 300 millones que había quitado al banco, bueno, quedaron valiendo 30.000. ¿Cuántos pollos eran? Saque la cuenta. 6 pollos quedé debiendo. Así quedó el país, hermano. Y todo el mundo dijo, bueno, por esta la venden buena. Y después que estaban afuera, bueno, me salvó la inflación. Pero, hermano, fue pecado, fue maldad. Muchos quebramos el país. Y después culpamos nada más que al gobierno. Cuando dieron los cupos, hermano, nos fuimos a bañar por tremendos hoteles y todo, gastamos plata hasta... Y después entonces queremos... Entonces el avivamiento viene, hermano, cuando se produce el impacto de la verdad, de tu pecado, de tu maldad en tu corazón. Porque todo lo que Dios ha dado aquí no lo ha dado los políticos, lo ha dado Dios para que nosotros lo administremos. Pero ¿cómo lo administramos? ¿Cómo lo administramos? Porque muchas veces queremos llenarnos la boca hablando de los políticos. Pero ¿cuál es la política que nosotros aplicamos en nuestro hogar y en nuestra vida, hermano? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, y vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, mi Dios amado, muchas veces, como decía nuestro hermano pastor acá, que viene
un mesonero y nos sirve la comida y a todos, muchas veces a todos no nos gusta, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a que, como dijo el profeta, que la palabra llegaba a su boca y le amargaba, pero en su vientre era dulce. Señor, que tu palabra dé fruto, Señor, mi Dios amado, a 1000, a 60,000, Padre amado. Señor, cuando nosotros estamos delante de tu presencia, un día nos vamos a morir, no nos vamos a escapar, es una realidad. Cuando andamos en hipocresía, cuando andamos en maldad, cuando queremos andar como nosotros queremos y después le queremos predicar a la gente que está afuera y que hagan tu voluntad. Pero primeramente, Señor, la estamos haciendo nosotros. Estamos dando nosotros el ejemplo. Señor, ayúdanos, Padre amado. Porque muchas veces queremos ver a otro como hipócrita, pero que somos nosotros delante de ti. Nuestro amado apóstol Pablo dijo que ya estaban cansados de llamar a los judíos y a los gentiles que eran pecadores, pero que de dónde habíamos salido nosotros, cuáles eran nuestras prácticas allá en el mundo, quiénes éramos nosotros y quiénes somos nosotros para juzgar a los demás. Primeramente tenemos que llegar delante de tu presencia, reconocer, mi Dios amado, nuestro estado muchas veces. Que andamos como andaba la iglesia, Señor, en el Apocalipsis, que vivía pero estaba muerta. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a que sea tu palabra la que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, porque un día, Señor, vamos a estar delante de tu presencia cara a cara, como la hemos sentido aquí. Muchas veces, como no te vemos, queremos andar como nosotros queremos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Porque ¿qué sería que tú andaras todos los días caminando con nosotros como tú andabas con los discípulos? Terminaríamos entonces, Señor, como Tomás, viendo para creer, porque no te vemos, no vamos a creer. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, porque muchas veces nos desligamos del espíritu de tu palabra y queremos andar conforme a la carne. Señor, danos paciencia, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, aclara nuestra mente, ilumina nuestra mente. Tu palabra dice que nosotros tenemos que andar como luminares en el mundo, llegar delante de tu presencia. Muchas veces pedimos prestado, muchas veces mentimos, Señor, mi Dios amado, muchas veces lo disfrazamos como cristianos. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a hacer delante de tu presencia, Señor, mi Dios amado, como siervos que hablamos la verdad. Hablar la verdad, a reconocer la verdad y a reconocer nuestros errores, nuestra maldad y nuestro pecado, Señor, mi Dios amado, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos para que también nosotros, con unos ojos alumbrados y con la verdad, podamos sacar del error y de la mentira y de las tinieblas a aquellos que están muertos en delitos y pecados, Señor. Pero somos tu ejército, como aquellos huesos secos que estaban muertos. Tú nos has dado vida, pero vida para que glorifiquemos tu nombre, Señor, porque somos los verdaderos adoradores que ahora te adoramos en espíritu y en verdad. Padre, te damos las gracias porque tú nos has hablado hoy. Ayúdanos a no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, hacedores de tu verdad, Señor. Trata con nuestra mente, nuestro pecado, y que sea tu presencia la que nos transforme el día a día, que no sea un mero mensaje pasajero, sino que sea el carácter diario que nos defina como tus hijos en medio de una generación que anda en tiniebla, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Y que sea el Señor produciendo fruto en nuestros corazones por medio de su palabra. Bueno,